En el año 1933, Hitler llega al poder en Alemania y hay más de 9 millones de judíos viviendo en toda Europa. Una década más tarde, la mayoría de estos países será invadido por la Alemania nazi, llevándose consigo la vida de 2 de cada 3 judíos. Ahora, los sobrevivientes cuentan cómo ellos y sus familias vivieron durante los años previos al Holocausto. A fiddler on the roof. Sounds crazy, no? El violinista en el tejado es una película musical estadounidense estrenada en 1971. Está ambientada en la Rusia imperial de 1905 y todo transcurre en un pequeño pueblo judío, lugar conocido como Shetl. Tevi, un lechero, busca mantener una vida judía tradicional, luchando contra su familia y los cambios en una sociedad que se moderniza cada vez más. Tradition! La canción Tradition habla sobre algunas costumbres judías, como aprender hebreo, la lectura de los libros sagrados y el matrimonio arreglado, del que sus hijas se liberan para casarse por amor. Era un pueblo donde había, más o menos, calculo yo, 3.000 habitantes. En mayoría eran campesinos. Gente muy buena. Teníamos trigo, después mi papá también tenía 500, 600 ovejas. Entonces mi mamá hacía queso de oveja. Mi papá era súper trabajador, se levantaba como a las 4 de la mañana, iba al campo. Yo cuando más grande ya la acompañaba. Era una vida primitiva, gente que trabajaba su poco de tierra, sembraba papas, centeno, a veces maíz, avena. En las calles andaba el ganado, por ejemplo, una vaca, un caballo, gallinas, todas las cosas que había en la calle. Andaba junto con la gente mezclada en la calle. No existía ni locomoción, auto. ¿Quién vio un auto? Mientras los judíos que viven en la zona oriental de Europa llevan una vida más tradicional, los que viven en países occidentales como Alemania, Francia y Holanda residen en las ciudades, llevando un estilo de vida mucho más moderno y sin dejar de lado las tradiciones y costumbres de su religión, adoptan la cultura del país en el que viven. Los judíos estaban bastante integrados a la comunidad, no habían gueto. De hecho, te cuento, mi padre estudió Derecho sin ningún problema. Se podía negociar, comerciar, se vivía en comunidad bastante cercana. Para una comunidad judía existiera, necesitaba una sinagoga, un matarife, un carnicero kasher y un profesor de Torah. Eso eran los requisitos para formar una pequeña comunidad judía. Mi familia es una familia de abogados y médicos. Una familia muy aburguesada, de buena situación económica. Mi padre era químico farmacéutico, tenía farmacia. Mis padres tenían un negocio de perfumería y artículos para lavar. Mi mamá era muy trabajólica. Mi papá tenía fábrica de carteras, todos de cueros. La primaria lo hacían ahí en el pueblo, que eran hasta 8 años. Era como 30 kilómetros Pero en ese tiempo todo se hacía con caballo. El colegio era hasta la 1, ¿sí? Tenía clase alemán, francés, después inglés, gimnasia y literatura. Deben haber sido como 30 alumnos y deberíamos haber sido
5 o 6 judíos. Y en Hungría, en el colegio, cuando hay clases de religión, hay un profesor para cada religión. Yo me acuerdo que lo único que les envidiábamos a las otras niñitas, ellas tenían una vez por semana religión. Y como la nuestra es más complicada, teníamos 2 veces, ¿no? Tuvimos que aprender las tablas de la ley. Y a mí me tocó el 5º mandamiento. Honrarás a tus padres, etcétera, etcétera, en hebreo. Y me equivoqué. Desde entonces nunca más se me olvidó el 5º mandamiento. Los primeros judíos que se asentaron en Europa datan de tiempos del Imperio Romano y a lo largo de 2000 años construyeron una cultura rica y con profundas raíces en distintos países. La cuestión judía, ¿no es cierto?, es, para mí por lo menos, es una cuestión cultural muy importante. Yo me siento judío no por religión, sino por perteneciente a una cultura. Lo que pasa, claro, la fiesta judía nosotros los manteníamos, íbamos a la sinagoga con mis padres en Alemania, pero no éramos ortodoxos. Pero si te preguntaban el nombre y todo, yo soy alemán, al final salía, soy judío también. Los días sábados íbamos al templo, al otro pueblo, como 4 kilómetros donde vivíamos. Éramos kosher, siempre, desde eso hasta ahora. Prendimos la vela de Shabbat, bendecimos Jalá cuando había. Celebramos las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, fuimos a Sukkot, a Simchat Torah, Pesach seguramente también, pero como niña jugábamos afuera. Nuestras festividades judías se celebraban con visita, con todo, era fiesta. Se preparaba de viernes del almuerzo y ya preparaban el Shabbat. En esto incluye limpiar la casa, limpiar los zapatos, otra ropa de la semana, en la casa preparar la comida, era gefilte fish, esto era tradicional. Después comimos la sopa. La casa de los abuelos maternos se comía kasher, pero eran súper alemanes, con kashrut y todo. Nosotros estábamos amigos con todo el mundo, ¿ya? Nos entendimos lo más bien y jugamos juntos y después salimos juntos. Yo tenía amigos también, cristianos, eran mis íntimos amigos también. El pueblo judío ha sido víctima de discriminación y persecución a lo largo de toda su historia en Europa. En tiempos de Alejandro Magno se les tildó de ultranacionalistas por no someterse al dominio helénico. Más tarde, los romanos verían en su monoteísmo una forma de rebelión política. Y en el siglo XV, Martín Lutero propuso su expulsión y la quema de sus sinagogas por no adherirse a su causa. La vida era muy agradable. No había un antisemitismo manifiesto, había encubierto. Hoy día, mirando con perspectiva para atrás, te voy a decir, podría decir, sí, era una infancia feliz, pero siempre era uno sentía la presión que tú eres judía. Mis papás me amaban mucho, pero había un ambiente tenso, un ambiente en toda Europa, desde que tengo uso de razón. Siempre tratamos a mantener un ambiente no hostil. Es como tapándonos los ojos un poco. Optimistas, no, si esto no va a durar, si eso está empezando, eso... No pensaban nunca que esto iba a crecer tanto. Algunos incluso no querían irse, porque no querían dejar su negocio, sus bienes, ¿no? Mucha gente se fue, asumió Hitler, se fueron. Y de hecho no teníamos idea lo que pasaba detrás de nuestras fronteras.
nada.